Dios les bendiga a todos, hermanos. ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Pues una vez más nos ha tocado aquí el estudio, pues vía online, así que espero que todos puedan entenderlo, que todos puedan atenderlo y cualquier duda que tengan o lo que sea, pues nos la hagan llegar por los distintos medios. Si tienen mi número, pues por mi número, si no por correo, por Facebook, lo que sea, saben cómo contactar con nosotros, así que cualquier duda que tengan, pues nos la hacen llegar. Como los hermanos saben, la semana pasada comenzamos una unidad nueva que trata de Cristo en el Apocalipsis y estuvimos viendo Apocalipsis capítulo 1 y los distintos símbolos que se ven ahí de la imagen de Cristo, de un Cristo glorificado. Y hoy vamos a continuar con Apocalipsis capítulo 2 y vamos a ver las cuatro primeras de las 7 iglesias del Apocalipsis, el mensaje a las 7 iglesias de Asia Menor. Entonces, para comenzar, vamos a empezar con el capítulo 2 de Apocalipsis, versículos del 1 al 3. Y dice así: Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Éfeso era una ciudad muy importante en Asia Menor y floreció bastante con el comercio y el turismo, ya que fue sede del templo de la diosa Artemisa o la famosa Diana de los Efesios, es la misma. Y el Señor se presentó ilustrando su autoridad, como dice ahí, como vimos la semana pasada, sosteniendo esas 7 estrellas en su mano derecha, que su mano derecha es símbolo de autoridad, de poder. Y a su vez su proximidad a las iglesias porque está entre los candelabros o los candeleros. Vemos que Jesús elogió el compromiso de estas iglesias por la pureza de sus obras, así como también su compromiso con la verdad y con la justicia. Ellos se habían negado a tolerar a los malvados entre ellos. Además, habían probado y desenmascarado a los que dice ahí que decían ser apóstoles, pero realmente no los eran. Y no se nos dice concretamente lo que enseñaban estos que se llamaban a sí mismos apóstoles, pero probablemente podría tratarse de los nicolaitas. ¿Y quiénes son los nicolaitas? Pues ahora en un poquito lo vamos a ver. Pero los nicolaitas eran personas que se daban una autoridad de una escuela, pero realmente ellos lo que hacían era mezclar, hacían un sincretismo entre el cristianismo y la inmoralidad. Entonces ellos veían como que tenían tanta libertad en el espíritu, tanta libertad en Dios, pues que podían excederse y podían hacer con su cuerpo lo que les venía en gana. Entonces había mucha gente que estaba ahí intentando entrometerse en medio de la iglesia de Éfeso, pero los cristianos de Éfeso habían, con su esfuerzo, los habían quitado de ahí y no habían permitido que esa doctrina llegara a su iglesia. Entonces el Señor, en primer lugar, vemos cómo elogia a esta iglesia y elogia esa perseverancia que ellos están teniendo en medio de esas presiones, en medio de ese mundo pagano donde se promovía frecuentemente la idolatría, las artes mágicas y algo también que se ve en esta iglesia y en otras también, que es el culto al emperador. De hecho, Éfeso fue la primera ciudad donde se ve ese culto al emperador. Vamos a ver cómo sigue este mensaje a Éfeso, porque en primer lugar hemos visto el elogio que el Señor les da, y como en casi todas, pues tiene un elogio para cada una de las iglesias. Pero ahora vamos a ver la reprensión que el Señor les hace, la parte que el Señor reprende de esta iglesia. Y la vemos en el versículo 4 y el versículo 5. Y dice así: Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete
y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. Si bien los efesios estaban soportando las dificultades y mantenían la pureza, la intensidad de su amor, de ese primer amor que estaba reclamando el Señor, había disminuido. Ese primer amor, ya no solamente hacia Dios, sino también mutuamente entre ellos, había disminuido. Ellos permanecían con su pureza moral, permanecían haciendo pues las obras que el Señor esperaba de ellos y demandaba de ellos. Sin embargo, fallaban en que su primer amor había decaído. Ese primer amor que tenía esa intensidad, esa pasión con la que ellos amaban al Señor y se amaban entre ellos, había disminuido. Y el Señor reprende estas cosas. Ellos trabajaban arduamente, como vimos antes. Ellos tenían un esfuerzo grande en todas estas cosas. Incluso desenmascaraban a aquellos que se llamaban apóstoles, pero realmente no lo eran. Pero sin embargo, lo que estaba fallando en ellos era ese primer amor. Ese amor que ellos tenían al principio estaba disminuyendo, estaba decayendo. Esa relación con Dios, esa cercanía con Dios, esa comunión íntima con el Señor estaba decayendo. Entonces el Señor los llama a recobrar y a regresar a ese primer amor. Y tres palabras son importantes aquí en este versículo 5. La primera es recuerda. ¿Qué tenían que recordar ellos? Ellos tenían que recordar esa condición anterior. Ellos tenían que recordar esa condición en la que ellos estaban fervientes en ese primer amor. Ellos estaban deseosos de tantas cosas, ese amor profundo por Dios y por los hermanos. Entonces ellos tenían que recordar esas cosas. Esa es la primera palabra. La segunda es arrepiéntete. ¿De qué tenían que arrepentirse? Pues de lo que ellos los llevó a esa pérdida de ese primer amor. De eso que a ellos les hizo caer, de ese tan ansiado primer amor. De eso se tenían que arrepentirse. Y arrepentirse es volverse a lo que ellos tenían antes. Es volverse a Cristo, volverse a ese primer amor. Y la tercera palabra es quitaré. Y esto es muy fuerte porque dice quitaré tu candelero de su lugar. Sabemos, como dijimos la semana pasada, que los candeleros simbolizaban a cada una de esas 7 iglesias. Entonces el Señor les está diciendo que si ellos no se arrepienten, si ellos no vuelven a ese primer amor, a pesar de que sus obras son buenas, a pesar de que aparentemente ellos la verdad que estaban esforzándose por la causa del Señor, si ellos no recuperaban ese primer amor, ese candelero, esa iglesia iba a ser quitada de ese lugar y por lo tanto el Señor se iba a quitar de en medio de ellos. Y eso es algo muy triste, eso es algo terrible, horroroso, que el Señor los aparte, porque ellos estaban cumpliendo la voluntad de Dios, ellos estaban haciendo buenas obras, ellos estaban esforzándose por el Señor, pero sin embargo fallaba el primer amor, esa intensidad, esa pasión con la que ellos tenían una intimidad con Dios estaba fallando. Sin embargo, vemos cómo el Señor también les hace una promesa. Y la vemos en el versículo 6 y el versículo 7. Y dice así. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El Señor termina el mensaje a la iglesia de Éfeso con una promesa preciosa a los vencedores. Y les recuerda y les dice que ellos también aborrecen las obras de los nicolaitas, así como Él la aborrece. Fíjense que el Señor no dice que aborrece a los nicolaitas, ni que ellos, cristianos de Éfeso, tenían que aborrecer a los nicolaitas, sino que el Señor aborrece las obras de los nicolaitas. El Señor aborrecía lo que ellos estaban haciendo. El Señor no le agradaba lo que ellos hacían. Pero el Señor no aborrecía a los nicolaitas. El Señor ama a todos. El Señor nos ama y el Señor quiere que podamos ser salvos todos. Sin embargo, Él estaba aborreciendo esas obras
que esos nicolaitas hacían. Y ellos también. Eso se lo dice como que es algo bueno. Pero a los que vencieren, a los que verdaderamente perseveraren y siguieren y consiguieren volver a ese primer amor, el Señor dice que les prometió que ellos comerían del fruto del árbol de la vida. Dice, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y esto nos recuerda al Edén, cuando estaba ese árbol de la vida del que el ser humano dejó de comer, no podía comer más al estar fuera de ese paraíso y por lo tanto estaba pues a expensas de la muerte. Sin embargo, el Señor, al prometer que vas a comer del árbol de la vida, está prometiendo la vida eterna. Está prometiendo la vida eterna a todos aquellos que se muestren vencedores, a todos aquellos que volvieran a ese primer amor, que siguieran haciendo esas obras que estaban haciendo, que siguieran cumpliendo la voluntad de Dios, pero que también se volvieran a ese primer amor. Entonces, el Señor promete la vida eterna a todos aquellos que vuelvan al primer amor, que hagan la voluntad de Dios, que permanezcan fieles al Señor. Vemos como ejemplo de esta iglesia que no es suficiente seguir las reglas y mantener la doctrina. Es importante, es fundamental, es uno de los fundamentos, pero eso solo no es suficiente. También debemos de cultivar nuestro primer amor. Es muy importante que conservemos esto, es muy importante que lo cultivemos, muy importante que demos lugar a ese primer amor. Es importante cumplir la doctrina, es importante no apartarse ni a izquierda ni a derecha de lo que el Señor nos ha dicho, pero también es importante mantener vivo, ardiente ese primer amor. Amén. Entonces ya hemos visto la iglesia de Éfeso y ahora vamos a ir a la iglesia de Esmirna, que es la segunda. Y eso lo encontramos en Apocalipsis 2, del versículo 8 al versículo 10. Y dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Esmirna era otra de estas ciudades donde se encontraba esta iglesia en medio de Asia Menor. Y allí hubo un templo al emperador Tiberio, lo cual la convirtió en un importante centro de culto al emperador. Era un sitio donde se veneraba la figura del emperador. Curiosamente, Esmirna y Filadelfia son las dos únicas iglesias de las 7 en las que el Señor no tiene nada que reprocharle. Hemos visto cómo en las demás hay algún tipo de reprensión, pero estas dos son las únicas en las que el Señor elogia y no reprende. Y en ambos casos, tanto en Esmirna como en Filadelfia, el Señor elogia la perseverancia en medio de la oposición. Y a su vez, como elogia esa perseverancia, esa persistencia en medio de tanta prueba, también les encarga a que sigan perseverando, a que perdure esa persistencia. Y vemos que de esta iglesia el Señor reconoce su pobreza y sus tribulaciones. Lo dice aquí: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Sin embargo, entre paréntesis pone: pero tú eres rico. Al parecer, como en la antigüedad, tanto la religión como los negocios, como el poder político estaban tan relacionados, al ellos negarse al adorar al emperador, a darle gloria al emperador en vez de darle la gloria al Señor, como ellos se negaban a hacer eso que ellos obligaban, pues probablemente tenían muchas consecuencias en el ámbito de los negocios, en el ámbito de los trabajos, y entonces de ahí se veía esa pobreza que ellos tenían, porque realmente al negarse a adorar al emperador, pues las consecuencias podían ser que no fuesen a ellos, que no los aceptaran, que no quisieran tener ningún tipo de negocio con ellos. Entonces el bienestar económico de ellos se veía afectado. Sin embargo, como dice ahí, pero tú eres rico. Eran pobres materialmente, pero eran ricos espiritualmente. Eran personas que la verdad que espiritualmente tenían una riqueza tremenda, porque a pesar de que les faltaba lo material, ellos en lo espiritual iban muy bien.
iban siempre de la mano del Señor. Y vemos ahí como dice que los que estaban persiguiéndole, y como vimos en una de las últimas predicaciones, los que los estaban persiguiendo eran precisamente judíos, porque dice ahí sinagoga de Satanás. Y es curioso como dice sinagoga de Satanás. Sinagoga es un sitio donde se iba a adorar a Dios, donde escuchar la palabra de Dios. Es un sitio donde realmente se iba a hacer cosas que estaban relacionadas con Dios. Sin embargo, el Señor lo llama sinagoga de Satanás. Es como si en nuestro entorno nosotros dijéramos iglesia de Satanás o iglesia del diablo. Es algo como que parece que es contrario, que no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Sin embargo, ellos se habían convertido en los perseguidores, en gente usada por el mismísimo Satanás para perseguir a la iglesia del Señor. Estos opositores se habían convertido realmente en congregación de Satanás. Y qué triste y qué fuerte es eso. Y estos vemos que iban a enfrentar una intensa persecución. Lo vemos en el versículo 10, donde dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Le dice: no temas en nada lo que vas a padecer. Porque se iban a enfrentar a una tribulación, a una persecución que habla ahí de 10 días. Y esto de 10 días en el Apocalipsis nos habla de un tiempo corto, pero este tiempo corto es una tribulación que iban a pasar para luego obtener, como dice ahí, esa corona de la vida. Era una persecución, era una prueba leve, y nos recuerda también a esa prueba que pasó Daniel con sus amigos cuando no querían contaminarse con la comida del rey. Y fue una prueba corta que precedió a algo más glorioso, pues esto también evoca a eso que acabamos de comentar. Es una prueba que iban a pasar, es una persecución, una tribulación que realmente iba a ser corta en el tiempo, aunque intensa, pero que iba a preceder a algo glorioso, a esa promesa preciosa que el Señor les da. Y la vemos también en el versículo 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Los que soporten esa persecución, los que realmente persistan y consigan seguir al Señor adelante, realmente iban a recibir esa corona de la vida, como dice ahí, y no tendrían que temer el sufrimiento de la segunda muerte, porque realmente aunque ellos pasaran tribulación, aunque incluso sufrieren y murieren por el Señor, realmente no iban a tener miedo de la segunda muerte, del infierno, porque el Señor les iba a dar esa corona de la vida. Y cuando ella habla de esa corona, y el que venciere, no habla de una corona como de un rey, sino la corona que se le ponía al vencedor de una carrera, a un atleta que vencía. Y realmente nos corona el Señor como que hemos vencido en medio de esta carrera, en medio de esta prueba, en medio de estas dificultades. El Señor, cuando nosotros terminamos la carrera y vencemos, el Señor nos da esa corona preciosa que acredita que somos vencedores y que el Señor nos acoge en su seno. Amén. Y ahora vamos a ver la iglesia de Pérgamo. Y la vamos a ver que se encuentra en Apocalipsis capítulo 2 también. Vamos a ver el versículo 12 y el versículo 13. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Vemos aquí el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Pérgamo era una ciudad o una ciudadela bastante importante. De hecho, la conocemos como Pérgamo porque ahí se fabricaban pergaminos y eso fue sustituyendo al papiro. Y en esta ciudad pues vemos que había también una intensa idolatría. Habían templos a Zeus, a Atenea y a Esculapio,
Esculapio o Asclepio, como también se le conoce, que es el dios de la medicina. Y se representaba con una serpiente. Y esto lo vemos hoy día en la farmacia, que todavía la medicina se sigue representando con esa serpiente alrededor de un asta. Y el templo a este dios de la medicina, a Esculapio, recibió una atención bastante importante. Y también el altar a Zeus era algo impresionante. De hecho, todavía se conservan restos de él. Están ahora mismo en Alemania. Pero era un altar enorme, gigantesco. Dice que tenía una altura de 40 pies, que viene siendo entre unos 10 y unos 13 metros. Entonces era algo tremendo y actualmente lo que se conserva pues tiene una longitud y una anchura hacia atrás de unos 36 por 33 metros. Entonces es algo bestial que había ahí, era algo muy grande para la adoración al Zeus. Y entonces esta ciudad era algo, era muy idólatra. Y esto del templo de Satanás, como dice ahí la propia palabra que era, lo dice aquí en el versículo 13, donde está el trono de Satanás, tanto podía ser por ese templo al dios Esculapio, el que estuvimos hablando de la serpiente. Sabemos que el diablo es la serpiente antigua. También podía ser por ese grandísimo altar que había a Zeus, o también podía ser por el culto al emperador, porque vemos como en estas ciudades se daba culto al emperador, se adoraba al emperador, querían que la gente le dijera alabado sea el emperador, o cosas a César, cosas que solamente esa adoración la merece el Señor. Entonces, por estas cosas, el Señor se refiere a esta ciudad como el templo, el trono donde mora Satanás. Pero sin embargo, el Señor los elogia y les dice que Él los conoce y saben el ambiente tan turbio en el que ellos y desafiante que ellos estaban enfrentando. Y el Señor, los elogia por mantenerse fieles a la verdad a pesar de todo esto que está pasando, porque dice, yo conozco tus obras y dónde moras, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Y habla también ahí de un tal Antipas. ¿Y quién era este tal Antipas? Pues el Señor lo declara como que era un testigo fiel de él mismo. Este hombre cuenta la tradición que murió asado dentro de un becerro de bronce candente, o sea, un becerro de bronce, perdón, que estaba candente, ardiendo, lo metieron dentro. Y el Señor lo habla como que era un testigo fiel. Fíjense cómo era esta ciudad, fíjense hasta dónde llegaba el punto de la idolatría que tenían y de lo contra el Señor que iban. Sin embargo, estos cristianos de Pérgamo se mantuvieron fieles al Señor, se mantenían fieles al nombre del Señor y no negaban la fe del Señor. Ellos sabían que estar allí en ese momento, siendo cristianos, era algo que podía costarles incluso la vida. Era algo que era muy peligroso para ellos mismos. Y vemos que el Señor se presenta a ellos como el que tiene la espada aguda de dos filos. Y vamos a ver cuál es la reprensión que el Señor lanza contra esta iglesia. Versículos del 14 al 16. Dice así: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos, a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. A pesar de que los de Pérgamo se habían mantenido fieles al nombre del Señor y no habían negado su fe, a pesar de ese mundo tan oscuro en el que estaban viviendo, sin embargo no habían sido tan cuidadosos con su doctrina. Y específicamente nombra ahí a los nicolaitas y nombra el ejemplo de Balaam. Sabemos que Balaam, motivado por la codicia, porque el rey le pagaba una suma de dinero importante,
intentó llevar a los israelitas a que comprometieran su santidad. Y parece ser que los nicolaitas, estos nicolaitas que ya hemos visto un par de veces, también habían llevado a la iglesia a la idolatría y a la inmoralidad, sobre todo a la inmoralidad sexual. Y Jesús les hizo una advertencia. Si ellos no paraban esto, si ellos seguían continuando con estas doctrinas que se estaban metiendo en medio de la iglesia, el Señor iba a pelear contra ellos con esa espada de dos filos. De hecho, lo dice en el versículo 16, cuando dice, por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El Señor iba a pelear contra ellos si ellos no se retractaban de esa actitud, si ellos no se retractaban de seguir dejando que esa doctrina minara la iglesia. Vemos cómo Éfeso mantenía su doctrina, sin embargo fallaba en ese primer amor. Pero vemos cómo estos no negaban su fe, seguían fervientes, sin embargo estaban dejando que la doctrina se minara. Estaban dejando que entraran estos nicolaitas e hicieran estragos en medio de la iglesia. Y eso el Señor lo condena. Vemos también la promesa en el versículo 17, donde dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Vemos como el que venciere nuevamente, el que no se dejase contaminar con todas estas cosas, realmente iba a recibir ese maná escondido. ¿Y quién es ese maná escondido? ¿Qué es ese maná escondido? Pues realmente Jesús está haciendo referencia a sí mismo, porque el Señor es el pan del cielo, el Señor es ese maná escondido, el Señor es esa delicia, es ese pan que realmente cuando comemos de él ya no tenemos hambre jamás. Es ese pan del cielo, es esa provisión de la vida eterna. Realmente el Señor nuevamente les está prometiendo que a los que permanezcan fieles también van a heredar la vida eterna. Y habla ahí de una piedrecita blanca. Y probablemente en esa piedrecita blanca, por un lado tendrá el nombre de Cristo, como que realmente pertenecemos a Cristo. Y por otro lado, dice que el creyente se le dará un nombre nuevo. Y como vemos incluso en el Antiguo Testamento, cuando a alguien se le da un nombre nuevo, vemos el ejemplo, por ejemplo, en Jacob, que luego se llama Israel, o en Abraham, que luego se llama Abraham. Implica cosas nuevas, implica algo nuevo, algo bueno, una promesa del Señor tremenda. Y realmente al darnos ese nombre nuevo nos está implicando para nosotros esa vida eterna, esa nueva vida con nuestro Señor. Así que de esta iglesia debemos entender y debemos aprender que a veces enfrentamos presiones externas que amenazan con contaminar, que amenazan con infiltrarse y contaminar la pureza de nuestra fe y de nuestra conducta. Y el Señor nos advierte de los peligros que trae eso. No debemos dejar que nada ni nadie mine, que nada ni nadie venga y se infiltre y contamine lo que el Señor nos ha dado. Que nadie venga y contamine nuestra doctrina, que nadie venga y contamine nuestras obras. Porque eso realmente el Señor lo aborrece. Como vimos en la iglesia anterior, esas obras de los nicolaitas el Señor las aborrece. Así que no permitamos que nada ni nadie venga a contaminar lo que el Señor nos ha dado. Que nada ni nadie venga a contaminar nuestra doctrina, nuestra fe, nuestra conducta. Amén. Vamos a seguir y ya terminamos ya con la última de las 4 iglesias que vamos a ver hoy. Y es la iglesia de Tiatira. Y esto lo vemos el elogio que el Señor le da en el versículo 18 y versículo 19. Y dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras
y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Tiatira era una ciudad, más pequeña que las demás, pero era rica y conocida por un proceso que ellos tenían para teñir las telas. De hecho, incluso lo vemos en Hechos cuando se habla de Lidia, que ella se dedicaba precisamente a esto, y ella era de Tiatira. Y Jesús aquí se presenta, porque vemos que en cada mensaje a la iglesia Jesús se presenta con algo clave, con algo de referente a sí mismo de lo que vimos en el capítulo 1. Y aquí se presenta y hace énfasis con los ojos ardientes y los pies de bronce. Y aparentemente esta iglesia parece que estaba floreciendo, porque el Señor aquí recalca y elogia las buenas obras y dice que sus buenas obras son mayores que las primeras, y el Señor recalca aquí que son una iglesia en el que predomina ese amor, esa fe, esas obras, ese servicio, esa paciencia. Vemos como el Señor recalca tantas cosas buenas de esta iglesia, que vemos que es como que está una iglesia en crecimiento, una iglesia floreciendo. Sin embargo, vamos a ver cuál es la reprensión que el Señor tiene contra esta iglesia. Y lo vemos del versículo 20 al versículo 25. Y dice así: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Vemos que Jesús se presenta aquí como el que tiene esos ojos llameantes, esos ojos de fuego, y como hablamos la semana pasada, eso simboliza o implica que el Señor lo ve todo, que no hay nada que escape a su mirada, que no hay nada que se ponga por delante de Él, que Él no pueda ver a través de ellos. Y el Señor ve que ellos se habían descuidado y estaban quedando vulnerables ante unas falsas enseñanzas que precisamente conducían al libertinaje. Habla ahí de una profetisa, una falsa profetisa llamada Jezabel. No sabemos si Jezabel realmente era su nombre o simbolizaba, era tipo de esa Jezabel del Antiguo Testamento que era terrible y que procuraba engañar al pueblo del Señor. Pero vemos que esta Jezabel había inducido a algunos a mezclar la doctrina cristiana con la idolatría y la inmoralidad sexual. Y lo peor de todo es que el Señor le había dado tiempo a que se arrepintiera, pero ella se negaba a arrepentirse. Por lo tanto, ya ella estaba firmando su sentencia de juicio, ella estaba firmando su sentencia de muerte. Y qué ironía, cuando vemos que el castigo que va a tener por ello es precisamente en una cama, en un lecho. Qué ironía, que es el lugar mismo donde inducía a la gente a la fornicación. Iba a ser el lugar donde iba a tener su sufrimiento, se iba a convertir en el lugar de su sufrimiento para ella y para sus seguidores. El Señor, con esos pies de bronce bruñidos, que dijimos que era como un bronce refulgente, era ardiendo, dice que herirá de muerte a los seguidores de esta Jezabel. Y es difícil determinar si realmente está hablando de la muerte física o de la muerte segunda, de la muerte eterna. Pero en cualquier caso, el Señor iba a poner fin a todo esto. Y el Señor concluye con una nota de consuelo a todos ellos, para aquellos que no han participado de estas cosas. Y la vemos, versículos del 26 al 29. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana.
El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, el que realmente no se dejara mezclar con estas cosas, dice que un día se levantarán con el Señor para gobernar. Y el versículo 27 es una cita de un salmo que profetiza el ascenso del Mesías para gobernar sobre toda la tierra. Y es precisamente el Salmo 2, versículos 8 y 9. Lo leen ustedes si quieren en casa. Y finalmente el Señor les promete también la estrella de la mañana. ¿Y qué o quién es esta estrella de la mañana? En el capítulo 22 de Apocalipsis, versículo 16, Jesús mismo se da a conocer como la estrella resplandeciente de la mañana. Entonces el Señor estaba prometiendo que los cristianos iban a brillar con el reflejo de la gloria de Él mismo. Los cristianos que no se dejasen contaminar, los cristianos que perseverasen en su fe, iban a brillar, iban a reflejar la gloria del Señor. En otras palabras, el Señor también les está prometiendo esa vida eterna. El Señor les está prometiendo ese paraíso donde ya no va a haber más llanto, ni más dolor, ni más sufrimiento, ni más persecución, ni más confusión, sino que realmente les está prometiendo esa vida eterna donde vamos a estar con el Señor, donde todo va a ser paz, donde todo va a ser amor, donde vamos a estar confiados, tranquilos con nuestro Señor. Vemos que la iglesia de Tiatira estaba creciendo, pero también estaba sucumbiendo ante pecados horribles. Y aquí las llamadas enseñanzas profundas, como dice ahí la palabra, estaban llevando a muchos a extraviarse, porque realmente, como dice ahí, está hablando de las profundidades de Satanás. Estos realmente eran los que se iniciaban en este tipo de prácticas, pues los enseñaban a que se metieran a lo más profundo, a que llegasen a lo más profundo de la maldad, para realmente poder combatir contra ella, por así decirlo. Entonces hacían que esta gente se profundizara, se metiera más profundo y cometiera cada vez pecados mayores y se metieran ahí en ese fango, en ese lodo del mismo Satanás. Así que debemos de tener cuidado, hermano. Debemos de tener cuidado y asegurarnos de que nuestra devoción al Señor no se vea contaminada por nada de este mundo. Vemos como el tema dominante en todo esto que acabamos de hablar, en todas estas 4 iglesias, el tema dominante es siempre un llamado a la fidelidad. Y no solamente es entonces, sino ahora también. Hoy el mensaje sigue perdurando. Debemos de seguir a Jesús en fidelidad y buenas obras. La iglesia ha sido llamada a buscar fielmente la verdad y la santidad de Dios. Por lo tanto, que esto nos sirva de ejemplo para no dejarnos contaminar, que esto nos sirva de ejemplo para no dejarnos de caer, para no permitir que nada venga a contaminar lo que el Señor ha puesto en nuestras vidas. Así como habían cosas terribles en medio de esa iglesia, el Señor no condena a la iglesia, sino que condena esas cosas que estaban haciéndose mal para que se hicieran bien. A su vez, dentro de esas cosas que se estaban haciendo mal, que algunos hacían mal, había otros que verdaderamente permanecían fieles al Señor. Así que, hermanos, esto es una advertencia para que realmente permanezcamos fieles al Señor, que nuestra fidelidad al Señor no se vea comprometida por nada, que nuestra fidelidad al Señor no se vea contaminada por ningún tipo de doctrina, por ninguna obra, por nada, que precisamente es el enemigo el que está intentando introducir. Que podamos seguir permaneciendo fieles al Señor, contra viento y marea, a pesar de la persecución, a pesar de las tribulaciones, que nuestra fidelidad al Señor no dependa de esas cosas, sino que no se vea en ningún momento menoscabada, que nuestra fidelidad permanezca firme delante del Señor. Así que hasta aquí llega la lección de hoy. Si tienen alguna duda, algún comentario, pues lo pueden hacer. Y espero verlos próximamente en el siguiente estudio y en los siguientes cultos que seguiremos subiendo. Me gustaría hacer una oración para terminar.
Bendito Dios y Padre Celestial, te doy muchas gracias, Señor, por cada persona que me está escuchando, por cada persona que está oyendo tu mensaje. Yo te pido, Señor, que tú te hagas, Señor, real en la vida de las personas por medio de tu palabra, Señor, que podamos ver, Señor, el fruto de tu palabra, Señor, que podamos atesorarlo en nuestros corazones, pero que podamos ponerlo en práctica, Señor. Ayúdanos a seguir permaneciendo fieles a ti, Señor, a que nuestra fidelidad no se vea comprometida, Señor, por nada, Señor, que no nos desviemos ni a izquierda ni a derecha, Señor. Que a pesar de las persecuciones, de los vientos que parezcan que son contrarios, Padre, yo te pido que tú nos ayudes a permanecer fieles, a permanecer firmes, Señor, en tu voluntad, en tu obra, en tu iglesia, Señor. Padre, ayúdanos a cada uno de nosotros. Yo te pido, Señor, que ahí donde está cada persona que me está escuchando, que tú puedas hacer un milagro, Señor, en su vida. Padre, si hay alguien que tenga alguna necesidad, que tú la suplas, Señor. Si hay alguien que está enfermo, que tú lo sanes, Señor. Padre, que por medio de tu palabra todas las almas, todos los corazones puedan rendirse delante de ti, delante de tu presencia, Señor. Es lo que anhelamos, Señor. Gracias, Padre, por cada vida, por cada corazón, por cada hermano que me está escuchando, Señor. Yo te pido que tú lo bendigas, Señor, con tu bendición del cielo y que nos ayudes a permanecer fieles, Señor, para que, como dice aquí en tu palabra, podamos heredar esa vida eterna, podamos ser vencedores, podamos heredar esa corona que tú, Señor, nos darás. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga.